Bueno, si vamos a hablar sobre el Blue Beam Project o Proyecto Rayo Azul, hay que adentrarnos en el pasado, en el año de 1994. Año de 1994. El que usted puede ver ahí en la foto es un periodista investigador llamado Serge Monage. Él publicó una información muy novedosa, increíble para muchos y sencillamente catalogada como una teoría de conspiración para otros. Al poco tiempo, bueno, también interesante y teoría de conspiración, o teoría de conspiración interesante, o una teoría de conspiración que sencillamente era eso. Pero lo que llama la atención que le sucede a este periodista es que al poco tiempo él fallece en extrañas circunstancias junto a otro compañero que también estaba en la investigación. O sea, esta persona, Serge Monage, año de 1994, y otro periodista, ambos investigadores de cierto proyecto de nombre Rayo Azul o Blue Beam, murieron de supuestos ataques al corazón a las pocas semanas uno del otro, aunque lo curioso es que pues ellos no tenían un historial de enfermedad del corazón. Entonces, Serge, en este caso, se encontraba en Canadá y el otro periodista canadiense se encontraba de visita en Irlanda. Entonces, pues, antes de su muerte, el gobierno canadiense supuestamente se dice que secuestró a la hija de Serge en un intento de disuadirlo de proseguir sus investigaciones, o sea, tratarlo de que no siguiera las investigaciones de este llamado proyecto Blue Beam, en lo que pues esto que mencionamos pues no se puede comprobar, ¿verdad? Que fue así, pero supuestamente se rumora. Ahora, según la investigación de estos periodistas, se involucraría, bueno, ya fallecido de supuesto ataque al corazón, se involucraría el gobierno de Estados Unidos, el llamado grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, para supuestamente producir apariciones extraterrestres y divinas artificiales con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia lo que, bueno, ya en este caso la Biblia así lo dice, un nuevo orden mundial. Si yo me voy a la Biblia, desde la Torre de Babel ya existía esa idea de hacer un nuevo orden mundial, pero Dios mismo lo impidió, confundiendo a los que llevaban a cabo la realización de esta torre con varios idiomas y después fueron esparcidos. Tenían que cumplirse todavía muchas profecías y muchas cosas, pero la realidad es que este nuevo orden mundial ya existía en el corazón de la mente humana desde mucho tiempo, pero pues Dios tuvo que intervenir de forma pues bien fuerte en el asunto para que el ser humano cumpliera el mandato de esparcirse por la tierra y reproducirse, y a la vez tenía que impedir que ese nuevo orden mundial se hiciera ahí en la construcción de la Torre de Babel en Babilonia. No era el tiempo, y ya para ese momento inclusive hasta había su anticristo. O sea, la Biblia habla de Nimrod, que se llamaba en su nombre, traducción, o sea, lo que nos dice en la Biblia, que era vigoroso cazador delante de Jehová, pero no era que era conforme a los atributos divinos, sino que era un cazador de almas, y su nombre Nimrod significa rebelde, o nos rebelaremos. Era un rebelde total contra Dios, y fue el que llegó a gobernar ahí, casándose con su propia madre, que ahí se conocen datos teológicos. Escuche, la Biblia nos da a veces pero la historia confirma la Biblia y la Biblia confirma la historia. Por eso se estudia la teología, para dar peso, más peso a lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia nos habla de Nimrod, pero no nos habla de Semiramis. Pero cuando estudiamos en la historia antigua, Semiramis sí existió, fue la madre de Nimrod, y Nimrod se casa con su propia madre para unificar una religión pagana, y toda la idolatría de Babilonia se extiende por el mundo, aunque no hubo ese orden mundial, ese nuevo orden mundial en ese tiempo, pero sí contaminó de una forma terrible a la humanidad hasta lo que vemos hoy en día, que ha evolucionado el paganismo y todo, hasta muchas veces disfrazándose entre comillas de cristianos. Y en esa parte pues yo no voy a abundar. Pero vamos nuevamente aquí a ver estas imágenes. Si vamos a hablar del Blue Beam Project, tiene que ver con este reportero. Bueno, ahora para hablar un poco de lo que él dice, de lo que
Bueno, porque pues estamos hablando en nuestro programa de algo que ya salió a la luz pública, no de algo que estamos sacando público, sino algo que ya salió. Entonces, pues, él, según la investigación que llevaba a cabo él y su amigo, el otro periodista que murió, pues tenía que ver el gobierno de los Estados Unidos de América, el grupo Bilderberg y la NASA. Ahora viene la pregunta, ¿quién es el grupo Bilderberg? Bueno, el club, conferencia o foro Bilderberg es una reunión anual a la que asisten aproximadamente 130 personas más influyentes del mundo mediante invitación. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo que pueden ser ubicados en diferentes partes a lo largo de la Tierra. Por ejemplo, bueno, puede ser en el continente europeo, puede ser en Norteamérica, puede ser en Asia Occidental, donde la prensa no va a tener ningún tipo de acceso, obviamente. Y sus oficinas están en Leiden, o sea, en Holanda, allí. El nombre de este club procede del primer hotel en el que tuvo lugar la primera reunión en los Países Bajos, que pues es ese mismo en las imágenes que usted puede ver frente ahí, ¿verdad?, a la pantalla de su televisor. Ahora, sigamos hablando un poco de lo que se ha venido cocinando en nuestra época, por así decirla, bueno, contemporánea, que sería para efectos, ¿verdad?, o de lo que ha venido sucediendo después de la Biblia, que estamos viviendo en nuestro tiempo, pero que ya pues la Biblia venía profetizando, por lo menos en el libro de la Revelación. Pero ahora que estamos hablando del nuevo orden mundial, vamos a irnos por este caminito por aquí, por así decirlo, que tiene que ver, pues precisamente, podemos decirlo, con este tema. Y bueno, hay que empezar por esta persona. Bueno, 1789, en plena Revolución Francesa, el médico y diputado Joseph Guillotin, que es el que usted puede ver ahí, horrorizado por el terrible espectáculo en el cual pues veían familias enteras que suponían el ahorcamiento tradicional, que era como pues morían las personas antes, por el que pues se dejaba caer a los reos desde una tarima con la soga en cuello, pues lo que podía romperle la tráquea de forma instantánea o provocar una lenta agonía hasta la asfixia. Bueno, Guillotin viene y propone a la Asamblea Nacional la utilización de un dispositivo mecánico como medida de ejecución supuestamente más compasiva y menos dolorosa. Guillotin, contrariamente a lo que se podría pensar, estaba totalmente en contra de la pena de muerte, pero para su desgracia y lo que pues podemos decir de su familia, la que acabaría cambiándose el apellido, cualquiera no, este instrumento de matar que él no inventó, pues ya venía utilizado o ya se venía utilizando largamente en otros países. Este instrumento llamado guillotina comienza a conocerse pues de forma, bueno, coloquial. Y cuando decimos de forma coloquial, o sea, de forma tradicional, por este nombre, guillotina, usando pues el nombre del guillotín. Siendo así como en el año de 1792, tras la sanción de la ley por Luis XVI, quien lo último que podía imaginar es que el filo de esa hoja sin compasión iba a caer también sobre su cuello, el de su esposa María Antonieta. Bueno, se instalaron 50 guillotinas por toda Francia, formadas por una cuchilla de 60 kilos que caía desde una distancia bien específica de 3 metros. Este famoso artefacto, por más descabellado, enfermo y terrible que nos suene a nosotros, bueno, su miniatura, este artefacto en miniatura, se convierte en el juguete más demandado por los niños en su tiempo, o sea, que los niños querían. Supuso pues la igualdad de la pena de muerte, pues hasta entonces, para ese tiempo, solo los nobles tenían el privilegio de ser ajusticiados sin agonía de un golpe certero con la espada. Entonces los de menos clase los ahorcaban. Entonces ahora esto suponía, entre comillas, pues que era pues una igualdad en cuanto a la muerte. Y por más enfermo que se vea, esa imagen que usted puede ver ahí, era el juguetito que usaban los niños en ese tiempo en Francia y que demandaba mucho, y pues
imagínense, metían ahí lo que ellos quisieran para que cayera la guillotina y lo picara. O sea, el mundo lleva enfermo ya muchos tiempos. O sea, la humanidad definitivamente siempre ha necesitado del Señor. Y si usted cree que ha visto todo o que en nuestra época la cosa está mal, pues ya venía mal de hace mucho tiempo atrás. Entonces, pues, la cosa aquí es que durante 185 años, la guillotina fue el medio utilizado para hacer cumplir la pena capital en Francia, empleado, y escuche bien esto, por última vez el 10 de diciembre del año de 1977 para ejecutar a un inmigrante tunecino, o sea, de Túnez, de nombre Hamida Jamdoubi, por el secuestro, tortura y asesinato de su novia, terminando su uso con la abolición progresiva de la pena de muerte en Europa, que en Francia tuvo lugar en el cercano 1981. Ese fue el año en el cual se suspendió la pena de muerte por guillotina. Y ahí usted puede ver el titular en el periódico de la última persona que murió por esa pena de muerte por decapitación, por darle una muerte bien fea a su novia. Bueno, fue sentenciado a la muerte y fue sentenciado a la muerte por guillotina. Entonces, pues, en el caso de Guillotín, pues él falleció en una muerte natural con 76 años, me imagino abatido al ver su nombre ligado de forma irremediable a este artefacto de cortar cabeza. La cuestión es que en Suecia la guillotina dejó de ser utilizada en 1910, en Bélgica en el 1918, en Alemania Federal en el 1949 y en la antigua República Democrática de Alemania en el 1969. La cuestión fue que, pues, luego de sucesivas movilizaciones por parte de organizaciones de derechos humanos y siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, la pena de muerte, repetimos, pues, y esta vez con más detalle, fue abolida en Francia por el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, en 1981. O sea, lo que llama la atención de esto es que, pues, el 19 de febrero del 2007, el Parlamento francés modificó la Constitución para que reflejara la abolición de la pena de muerte. Pero aquí es curioso que esa persona, pues, que usted puede ver ahí, pues, en el año de 1996, esta persona, pues, es un demócrata estadounidense, Doug Tepper, representante del estado de Georgia. Esta persona propone sustituir la silla eléctrica, propuso en ese momento sustituir la silla eléctrica por la guillotina a fin de evitar supuestamente todo sufrimiento al condenado y entonces permitir la donación de órganos. O sea que vemos aquí una intención inicial y algo que llama la atención de que todavía haya, pues, en la mente de algunas personas que se promueva esta pena de muerte por decapitación. O sea, esta propuesta, pues, obviamente fue rechazada por considerarse un método demasiado salvaje y sangriento. Bueno, obviamente. Entonces, lo que vemos aquí, bueno, la Biblia habla sobre una pena de muerte por decapitación que será, pues, obviamente en el fin de los tiempos. Y cuando hablamos del fin de los tiempos, estamos hablando del fin de los tiempos después de que ya la dispensación de la gracia haya terminado. O sea, la cuestión es que la dispensación de la gracia termina inmediatamente, sucede el arrebatamiento de la iglesia. O sea, ya cuando la iglesia es arrebatada, esta actual dispensación de la gracia que comienza en el día del Pentecostés, más enérgicamente, porque la realidad es que comienza en el momento en que Cristo dijo consumado es y expiró y murió en la cruz. Pero en el día del Pentecostés comienza de una forma bien enérgica cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos, en el día del Pentecostés comienza con judíos, pero entonces la iglesia a la cual llegaron los judíos que Dios movilizó desde Jerusalén hacia todo el mundo para que la iglesia fuera lo que somos hoy, pues entonces la iglesia en el arrebatamiento se va. Si la iglesia se va, quiere decir entonces que
el Espíritu Santo va a ser el motor que nos impulse. O sea, dice en la palabra bien claro que hay un misterio de iniquidad y que no se puede revelar 100% esa iniquidad hasta que el que lo impide sea quitado, sea movido, sea sacado del medio. Y ese pues obviamente es el Espíritu Santo. Pero yo aclaro aquí, Dios en cada época y en cada dispensación y época, a través de su Santo Espíritu, tiene una forma diferente de obrar. Y en ese caso, pues el Espíritu Santo, al ser por medio de él que la iglesia en esta dispensación recibe la unción y la autoridad, bueno, pues entonces quiere decir que cuando se mueva del medio, entonces la iglesia se va, porque él está en nosotros. Pero se va a mover del medio, no dice que se va de la tierra. Recuérdese, el Espíritu Santo es Dios y Dios es omnipresente. Lo que pasa es que ahora viene otro obrar. Al terminar la dispensación de la gracia, queda un proceso transitorio de 7 años de gran tribulación que se conoce por la profecía de la semana 70 de Daniel. En ese proceso transitorio, pues así como en el día del Pentecostés comenzó con judíos, terminó o va a terminar con judíos. 144,000 judíos de sangre que Dios va a elegir para que provoque un gran avivamiento en esos días. Si usted lee bien la Biblia, no es como dicen, ¿verdad?, cierta religión llamada los testigos de Jehová, que según ellos dicen son 144,000, pero de los elegidos de ellos. El problema es que de esos que ellos han elegido, ellos dijeron que solamente esos podían hacer las revistas Despertar y todo eso, pero como se han ido muriendo de una forma sutil, han ido sustituyéndolos por sus familiares, aunque ya anteriormente habían dicho que solamente serán esos 144,000 elegidos. Entonces, esto de los 144,000 sellados, esta doctrina de los testigos de Jehová, ha confundido mucho, y el asunto es que el problema que tenemos hoy en día es que hay acceso a la Biblia, pero la gente no la lee. Y en la Biblia es bien claro sobre todo eso. Entonces, lo que vemos, bueno, sí, en el Apocalipsis yo leo que el apóstol Juan ve multitudes de todo linaje, pueblo, lengua y nación que suben de la gran tribulación, o sea, mártires en la gran tribulación. Ciertamente, yo le pongo este ejemplo. Si el anticristo se apareciera, estando la iglesia aquí, con la unción de la dispensación de la gracia, nosotros con la unción de Dios le damos al anticristo por el piso o contra el piso, y no queda anticristo ni siquiera un día o 2 días si nos unimos todos en ayuno y oración, porque es la autoridad que tenemos. No, para que el anticristo se tenga que manifestar, la iglesia se tiene que ir. Y para que un nuevo orden mundial se pueda manifestar en la tierra, la iglesia no puede estar aquí. Yo voy a hablar un poco de lo que incluye el informe del Blueprint Project. Puede sonar quizás algo de ciencia ficción, pero cuando yo comparo con la Biblia, es lo que la Biblia dice que pues en algunas partes Dios tiene planificado. Quizás la gente, hasta los mismos que no crean en el arrebatamiento, o que quizás tengan que ver con esto, pues de alguna forma no crean que vaya a suceder y por eso quieran forzar algo, pero van a quedar bien sorprendidos cuando suceda. Y cuando la iglesia se vaya, aquí lo único que va a quedar es un ambiente terrible de juicio. No va a estar la autoridad de Dios. Satanás va a tener 7 años para hacer lo que le dé la gana. Vamos rápidamente a ver estas imágenes en un momento para seguir explicando unas cositas, ¿verdad?, de nuestro programa y hablando pues un poco sobre el caso de esta persona en el 1966 que había sugerido esa pena de muerte por decapitación. Bueno, sobre el Blueprint Project, ¿qué es? Porque a veces buscamos y vemos ciertas imágenes en la internet, o quizás alguna gente no entiende o como que no se le ve la lógica al asunto. Vamos a explicar un poco qué es y luego vamos a estar hablando lo que la Biblia nos dice. Bueno, el primer paso, según se descubrió, el primer paso en el Blueprint Project de la NASA, o sea, se refiere supuestamente a una reevaluación de todos los conocimientos arqueológicos. O sea, supuestamente este informe que salió a la luz, o sea, se trata de la creación, creando artificialmente con los terremotos en ciertas ubicaciones precisas en el planeta, supuestamente crear nuevos descubrimientos que finalmente expliquen a las personas supuestamente el error de todos los fundamentos de las doctrinas religiosas. Entonces, la falsificación
de esta información se utilizará para hacer que todas las naciones crean que su doctrina religiosa se ha malinterpretado por siglos. Ya con la teoría de la evolución, que ni siquiera tiene las suficientes pruebas para probarse como cierta, ya eso así es algo viejo, una realidad. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros que no sigan en esta parte? Entonces, lo que es importante entender en este primer paso de este supuesto informe que sale a la luz, es que los terremotos se provocarán supuestamente en diferentes partes del mundo, donde las enseñanzas científicas y arqueológicas han indicado que misterios han sido enterrados. Por los tipos de terremotos será posible para los científicos descubrir supuestos misterios que se utilizarán para desacreditar a todos los fundamentalistas de las doctrinas religiosas. Eso dice el informe. Entonces, esta es la primera preparación para el plan para la humanidad, por lo que quieren, o sea, supuestamente hay un deseo de destruir las creencias de todos los cristianos en el planeta, y para ello necesitan algunas falsas pruebas del pasado que ahora demostrarán a todas las naciones que sus religiones han sido malinterpretadas y malentendidas. Y el asunto aquí es que el blanco de ataque no es el católico, el blanco de ataque es el evangélico. Inclusive lo vemos siempre como algo prefigurativo y lo hemos visto con los ataques de las leyes que se habían querido imponer, que gracias a Dios que no se impusieron, porque hubo cierto gobierno, por lo menos aquí en el caso de Puerto Rico, que para afuera es que fue. Por lo menos yo hablándome de aquí, hablando en este caso, vemos el ataque siempre cuando se habla de cristianos, es directo contra los cristianos evangélicos en ese paso. Entonces, el gran show, además de las mentiras arqueológicas que quieren ellos crear, supuestamente quieren hacer un gran show en el espacio del cielo, que tiene que ver pues con un segundo paso del proyecto de la NASA o Blue Beam, que trata de un gigantesco espectáculo, supuestamente, bueno, yo lo voy a leer directo como lo dice, con 3 dimensiones de hologramas ópticos y de sonido, de proyección de láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del mundo, recibiendo cada uno una imagen diferente de acuerdo al predominio de la fe religiosa nacional de cada región. Esta supuesta nueva voz de Dios hablará en todos los idiomas, y para comprender esto, pues se hacen comparaciones, ¿verdad?, sobre los diversos servicios secretos de investigación que se realizaron en los últimos 25 años, y poniendo un ejemplo, ¿verdad?, del caso de la antigua Unión Soviética, que perfeccionó, ¿verdad?, un poco, en este caso, pues un avanzado ordenador, incluso exportado y alimentado sobre la base de datos de sus estudios de la anatomía y la composición electromecánica del cuerpo humano, y los estudios de electricidad, química, biología y del cerebro humano. Entonces, estas computadoras fueron alimentadas además con las lenguas de todas las culturas humanas y su significado, y los dialectos de todas las culturas se han incorporado a los equipos de transmisiones por satélite. Supuestamente esto dice. Entonces, comparado a eso, se dice que los soviéticos comenzaron a alimentar las computadoras con el objetivo de programas como los de Nuevos Mesías. También, pues, en este caso, parece que los soviéticos pues, han recurrido a los métodos de suicidio con la sociedad humana mediante la asignación de longitudes de ondas electrónicas para cada persona y cada sociedad, y la cultura para inducir pensamientos suicidas si la persona no cumple con las exigencias del nuevo orden mundial. O sea, que se compara lo que hacían los soviéticos y lo que pues supuestamente sale en este informe. Entonces, supuestamente en esta etapa número 2, que es la que estamos mencionando, hay varios procesos. Bueno, el primer proceso es el espacio a mostrar. O sea, el espacio presentará imágenes holográficas que se utilizarán para una supuesta simulación, durante la cual en todas las naciones se mostrarán escenas que significarán el cumplimiento de sus deseos para verificar las profecías. Entonces, estos serán proyectados a partir de los satélites en la capa a partir de los satélites
en lo que se dice la capa de sodio a 60 millas sobre la Tierra, y entonces pues supuestamente crearán avistamientos de ovnis y de platillos voladores. Entonces el resultado de estos acontecimientos deliberadamente puestos en escena será el demostrar al mundo un nuevo Cristo o un supuesto nuevo Mesías. Entonces, también de este informe Bluebeam, para ir hablando un poquito más sobre eso, pues existe lo del pensamiento artificial y la comunicación. Bueno, yo soy honesto, yo de todo esto que yo veo aquí quizás suceda en los días de gran tribulación y quizás no literalmente como quizás este informe lo dice, pero cuando se lee, que lo estamos compartiendo con ustedes en este programa, lo que hay en las intenciones quizás es algo, pues podemos decir algo prefigurativo o de parte de lo que se pretende hacer, que quizás no se hará completo, pero se hará en parte, pues en algunas cosas, y pues de lo que comparamos a la Biblia, pues si la Biblia lo dice, eso está garantizado. Ahora, de esto del pensamiento artificial y comunicación, de lo que habla el tercer paso de este informe, que se hace público, es que supuestamente tiene que ver con la telepatía electrónicamente aumentada, con la comunicación bidireccional. Bueno, por lo menos así se dice, donde ciertas ondas llegarán a cada persona dentro de su propia mente, convenciendo a cada uno de que su propio Dios está hablando a ellos desde lo más profundo de su propia alma. Entonces, tales rayos de los satélites se alimentan de las memorias de los ordenadores, donde se han almacenado datos masivos sobre los humanos, sobre la tierra y sus lenguas. A continuación, los rayos entrelazarán con su natural forma de pensar a lo que llamamos pensamiento difuso artificial. Yo pienso que de alguna forma, pues, esto de este control mental, no creo que sea así, no creo que sea así. Yo lo que pues podemos ver quizás es algunas cosas, y yo pues voy a ser específico un poco sobre esto del Bluebeam Project, y de las imágenes que estamos viendo, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Que estamos hablando un poquito en nuestro programa, es que el control mental sencillamente va a tener que ser a través de la marca de la bestia, porque es que inmediatamente la Biblia dice que la persona recibe esta marca, pues la persona pierde la salvación. Y es que tiene que haber algún tipo de control mental una vez esto se ha injertado en la persona o se ha insertado en la persona. Tiene que haber algún tipo de control mental que le impida, luego de que acepte la marca, tiene que haber algún tipo de control mental que le impida aceptar a la persona, a Cristo como el Mesías. O sea, es un control que viene, y por algo pues la Biblia habla de que el que recibe esta marca beberá del cáliz del vino de la ira de Dios. O sea, está ya marcado para la condenación. Una persona que reciba la marca del anticristo en los días de gran tribulación, es claro que la Biblia dice que no será salva. Entonces, lo que vemos aquí quizá, y yo lo voy a decir en la forma y en el lenguaje pues, que se nos enseñó cuando estábamos en esto de la universidad y eso, yo lo que pienso es que esto del Bluebeam Project es como un brainstorming, o sea, una tormenta de ideas de algo que se tiró así, de quizás cosas que estén para darle la vuelta, cómo pueden llegar a ese nuevo orden mundial de la forma más paciente y a medida de que vaya evolucionando la tecnología. Entonces, seguimos leyendo por aquí, pues, sobre este paso en donde supuestamente el proyecto de la NASA Bluebeam se llama el telepático electrónico de la comunicación bidireccional. Viendo estas ilustraciones a continuación, bueno, seguimos explicando un poquito sobre esto y lo que decía este informe. Claramente parte del proyecto Rayo Azul consiste, pues, o de esta tormenta de ideas que hacen esta gente aquí, consiste en hacer creer a la humanidad en extraterrestres. Eso, pues, para mí hace lógica, y es algo que ya, pues, las películas vienen trayendo de hace tiempo, y a la gente dice, no, los cristianos no creen en los extraterrestres. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de extraterrestre, se está hablando de alguien fuera de la órbita terrestre, y por lo menos en el caso de los cristianos, pues obviamente nosotros creemos que eso existe porque la Biblia nos habla, y nos habla sobre huestes de maldad en las regiones celestes. No es de la misma forma que el cine lo pinta. Para nosotros los cristianos, estos seres no son otros que demonios, y son otros pues que tienen que ver con los grandes enemigos de la humanidad. Esto de estas puertas estelares, todas estas cosas que
que se han venido hablando a lo largo de las ideas en las películas y que la ciencia ha venido trayendo, son puertas abiertas que tienen que ver con el campo espiritual. Y pues es que hay que ser obvio. Si nosotros como seres humanos hemos evolucionado en la tecnología, no es la tecnología que desde hace ya mucho Dios tiene en el cielo? ¿Y cuál es la tecnología que desde hace mucho ya el mismo Satanás tiene? Pero el caso de Satanás, Satanás está limitado por lo que Dios le permite, y por toda la Biblia lo podemos ver. Uno fue el ejemplo con el caso de la tentación de Job. Satanás no puede hacer hasta donde Dios se lo permita. Entonces, de este proyecto Rayo Azul, pues podemos ver que pues esto de esta creencia en los extraterrestres hace mucha lógica con lo del nuevo orden mundial, porque tiene que ver, ¿verdad? Pues obviamente con esta creencia de la nueva era. Y ponerlo de una perspectiva, pues obviamente del engaño, de seres que quieren eliminar todas las religiones, porque supuestamente la religión es la que divide, y entonces pues hacer una religión universal en donde todos los seres humanos se unan. No es que la religión divide, lo que divide son los diferentes pensamientos de la gente. Para mí eso sí es religión, pero el asunto es que como la mente de Cristo es una, cuando en el ser humano no está la mente de Cristo y cuando están divagando por otros lados, no va a ser igual que lo que Dios quiere para nosotros, obvio. Entonces, dice este informe que pues supuestamente aquí pues habla y que de este proyecto Blue Beam y que se hace público, es hacer que los cristianos, o quiere hacer creer a los cristianos que el rapto va a ocurrir con la supuesta intervención divina de un extraterrestre, o sea, llegando a la civilización de rescate de un salvaje y despiadado demonio. Por lo menos eso lo dice. Esto es algo que yo pienso, pues obviamente, y es obvio, esto no va a ocurrir. Yo pienso que los que redactan este informe, de ser real, porque esto fue lo que sale a la luz pública, no creen las profecías bíblicas. Sin embargo, cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia y suceda el cumplimiento de esta profecía bíblica, aunque se esté maravillado, ellos van a intervenir en otras ideas que ya pues prácticamente le están haciendo el trabajo. Entonces pues el asunto aquí es que en esto ellos incluyen, por lo menos del informe que se sacó, la eliminación gradual de independencia, o sea, técnicas utilizadas que en la misma pasada Unión, o sea, que en el mismo tiempo de antes, en la ya pasada Unión Soviética, para forzar a la gente a aceptar el comunismo. Eso fue en la Unión Soviética, pero se van a usar esas mismas técnicas para forzar a la gente a aceptar el nuevo orden mundial. La misma técnica, supuestamente, diría ese informe, que se utilizará por las Naciones Unidas para aplicar la nueva religión mundial y el nuevo orden mundial. Y entonces, en este caso, según se hace público este informe, habrán campamentos de erradicación. Entonces aquí es donde viene lo alarmante, donde los órganos de los que se opongan al nuevo orden mundial se tomarán y se venderán al mejor postor. Los que no, pues sencillamente serán utilizados algunos como mano de obra esclava o utilizados en experimentos médicos, y el objetivo va a ser una dictadura de control del mundo en donde todas las partes del planeta, sin piedad y sin excepción, bueno, se quieren poner ese nuevo orden mundial. Por lo menos en las imágenes vemos un ejemplo de lo que es un campo de concentración, o de lo que ha sido conocido como un campo de concentración en la historia de la humanidad. Pero la realidad es que, pues según se ha dicho, estos campos de concentración pues van a ser subterráneos, no van a ser como los vemos en la ilustración, sino que la ilustración sencillamente pues trae solamente una idea. Entonces, de esto, bueno, sí, yo puedo decir, si yo me voy a lo que la Biblia dice, sí, la Biblia habla sobre un nuevo orden mundial, y la Biblia habla sobre un martirio de los cristianos, pero de los cristianos que se queden aquí. Es obviamente que, yo quiero que usted escudriñe esto. Nosotros los creyentes firmes somos llamados la novia de Cristo. Si es novia es que vamos a ser esposa. Al ser esposa quiere decir que por la eternidad, pues hablando en el campo matrimonial y comparado, vamos a tener una posición más allegada, más íntima, más de cerca con nuestro Dios. Pero los que se queden no.
aunque van a tener la oportunidad de salvarse. La gente, viene un pastor o viene un predicador y dice que después del arrebatamiento nadie se salvará. Y la gente les cree, porque la gente no lee la Biblia. Y dice bien claro que gente de toda tribu, lengua y nación van a ascender, van a morir mártires en la gran tribulación, van a perder las cabezas. O sea, tarde para el arrebatamiento, pero no tarde para la salvación. Ahora, por esto no hay que decir, pues yo me quedo, porque con la boca es fácil, pero el asunto es que van a ser días de terrible opresión, como nunca jamás se ha visto en la historia de la humanidad, porque son días de bandera libre para el enemigo. O sea, después del arrebatamiento, cuando sucede este arrebatamiento, yo solamente le quiero pedir a usted que evalúe un poco lo que va a suceder en el ambiente. Va a haber gozo en el cielo, vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, vamos a continuar la primera resurrección que comenzó con Jesucristo, por lo menos en el caso de los que vayan a morir antes del arrebatamiento. Pero como todos somos parte del cuerpo de Cristo, pues nos incluimos en el caso a todos. Lo único que los que quedemos vivos para ese tiempo, no vamos a ver muerte. Dejamos ropa, dejamos carro, dejamos todo y ascendemos en las nubes. Pero los muertos en Cristo, que para el Señor no están muertos, sino que están dormidos, serán parte de la primera resurrección. ¿Cómo me puede explicar a mí, el que no cree en el arrebatamiento de la iglesia, sobre la profecía de la primera resurrección? O sea, es una cosa terrible lo que nosotros pues definitivamente vemos hoy en día y el engaño tan terrible que se ve. Entonces, una vez que sucede el arrebatamiento, no solo se aprovecharán para pues venir con agendas que prácticamente le hagan el trabajo de cosas que en realidad solos no pueden hacer, sino que en el día del arrebatamiento, yo quiero que usted me diga si el piloto y el copiloto de un avión son cristianos, qué es lo que pasa con los que se queden en ese avión. Y si son de aviones comerciales, ¿cuántos aviones comerciales y cuántos aviones con pasajeros entran y salen diariamente solo de los Estados Unidos de América? ¿Y cuántos de los que están ahí son cristianos? ¿Y cuántos de ellos se van a convertir? Imposible saberlo, pero imagínense el día de desastres que va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. La economía, ¿qué va a pasar? Obviamente, ante un suceso como ese de gran magnitud y ante el terror que hay hoy en día, o el temor que hay hoy en día con esto del terrorismo y todo el temor que va a haber, yo quiero que usted me diga qué usted piensa que va a suceder con la economía. Hermano, va a ser un desastre, va a ser un día que definitivamente va a catapultar para que la humanidad en su historia cambie para siempre. Y ahí es donde, sin ningún problema, va a entrar el nuevo orden mundial a través de la persona que la Biblia llama que será el líder, y la Biblia lo llama y le dice, no lo llama por su nombre y apellido, le llama el anticristo, pero en esos días va a conocerse y a manifestarse con su nombre y apellido. No pierde el tiempo averiguando quién va a ser el anticristo. El anticristo nunca nadie sabrá quién es hasta después de que sucede el arrebatamiento. Si usted lo quiere conocer, usted se puede quedar. La palabra nos habla bien claro para que conozcamos las profecías, todo lo que va a suceder, aunque nos preparemos para no estar aquí, porque el Señor fue bien claro con esto y Él no quiere que nadie nos engañe. Es hoy en día la gente que no lee la Biblia y se engaña. ¿Qué sería si Dios no nos hubiera hablado y especificado de forma bien clara sobre estos acontecimientos?